Estados Unidos, a la FDA, que es como la ANMAT en Estados Unidos, la autorización de uso de emergencia. La gran pregunta es, ¿de qué se trata esto? Aquí está Laura Sommer, directora de Chequeado. Lauri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Elio. Seguimos con la vacuna, las autorizaciones de la vacuna, esto de los distintos pasos, porque hay mucha desinformación dando vuelta y es lógico que mucha gente se asusta, empieza a dudar. ¿Qué quiere decir una autorización de uso de emergencia? ¿Esto es que no van a tener cuidado? Y Claro. ¿no? Bueno, algo de tranquilidad con información puedo traer. Así que vamos, si querés, a repasar de qué se trata esto de la autorización de emergencia y cómo es en Estados Unidos y cómo es eventualmente en la Argentina. También el uso de emergencia de la vacuna de COVID, que no está en el caso de Pfizer presentado en la Argentina, sino en los Estados Unidos, pero sí en el caso de la vacuna de Oxford y la vacuna de Rusia, empezaron los trámites en la ANMAT para hacer un procedimiento similar al que Pfizer y BioNTech, las empresas norteamericana y alemana, empezaron, como vos bien dijiste, en la FDA. Muy bien. Si querés vamos con ayuda de las placas. Dale, vamos a repasar algunas plaquitas para que nos cuente, Lauri, qué es esta autorización de uso de emergencia, para que traernos tranquilidad, ¿no? En esta carrera por la vacuna en la que toda la humanidad la está esperando, no solamente la Argentina, digo, el planeta Tierra, y quedarnos tranquilos cuando realmente tengamos la vacuna aquí en la Argentina. Exacto. Contexto. Hay 48 vacunas hoy que se están probando en humanos, o sea, en la etapa de ensayos clínicos, 11 de ellas en la fase 3, y ya contamos, y nos fuimos enterando en los últimos momentos, varias con más de 95 o 90% de efectividad según anunciaron. Ahora, ¿qué pide Estados Unidos para hacer una autorización de uso de emergencia y cuándo las da y cuándo no? Bueno, pide, entre otras cosas, que quien se la presenta, en este caso Pfizer, haya hecho ya pruebas en voluntarios 2 meses después de haber dado una vacuna, o sea, tuvo que haber hecho seguimiento durante 2 meses. Bien. Y tiene que mostrar resultados mejores al 50%. En este caso, Pfizer primero habló de 90 o 91, después dijo que revisando los números le daba 95. ¿Qué le permite este uso de emergencia? Que no se cumplan todas las etapas que se cumplen habitualmente, que en una vacuna suelen ser del seguimiento de los pacientes de 1 año. Claro. Y lo que hace la FDA es evaluar la evidencia científica para ver si los resultados de los estudios que se están presentando parecieran presentar más beneficios que el no aplicar esa vacuna. Bien. ¿Sí? Esto no quiere decir que no van a seguir protocolos de análisis, no van a revisar personas independientes a los laboratorios los resultados. ¿Sí? Todo esto se supone que aún en la autorización de emergencia lo hacen las autoridades. La FDA en los Estados Unidos, la ANMAT en la Argentina. Bien. ¿Qué 2 cosas incluye? A ver, vamos con la siguiente plaquita, por favor. ¿Cuáles son las 2 cosas que incluye? En la Argentina evalúan, por un lado, la información de los estudios, ¿sí? Los estudios preclínicos, los estudios clínicos, todo eso se revisa independientemente de lo que entrega el laboratorio o la universidad o el gobierno de Rusia, ¿sí? Personas independientes. Y además se hacen inspecciones para controlar en el establecimiento que produce, distribuye o importa la vacuna y asegurarse que se están respetando todos los protocolos. Estos 2 pasos, aún en el uso de emergencia, tienen que cumplirse, sí o sí. Cumplirse. Claro, no quiere decir que el grupo de emergencia, digo, la autorización de emergencia se saltee estos pasos. No, ni se saltee ni que le crea ciegamente, o algunas desinformaciones dicen, ni que le crea ciegamente sin ver como el respaldo lo que le van diciendo las farmacéuticas o los laboratorios. Perfecto. Acá le exigen, así como en las revistas científicas la revisión de pares exige a los autores de los estudios que entreguen la evidencia, acá las autoridades, la FDA en los Estados Unidos y la ANMAT en la Argentina, van a hacer eso mismo antes de dar la autorización, aun cuando fuera la autorización de emergencia. La autorización de emergencia, en este caso, se habilita en la Argentina gracias a una ley que se aprobó en este mes, en noviembre, que
aclara que en el contexto de pandemia autoriza a la ANMAT a revisar las vacunas candidatas para poder aprobarlas sin cumplir, igual que en los Estados Unidos, con los protocolos habituales de tiempos y respaldo. Claro. ¿Sí? Está bien. Sobre todo es el tema de tiempos. Vale esa aclaración, es importante, sí. ¿no? Esto. A ver, tenemos otra plaquita, ¿no, Lauri? Sí, ahí estamos. Acá está para revisar porque hay mucha desinformación dando vuelta, y esto lo aclaramos ya una vez en la columna, que dice que el Congreso aprobó una ley que básicamente nos dejaba a quienes se fueran a aplicar o nos fuéramos a aplicar la vacuna desprotegidos si nos pasaba algo, si tuvimos un efecto adverso. Y lo que está diciendo el artículo de la ley es que no, nosotros vamos a tener una autorización dada por la ANMAT, y si alguien tuviera un efecto adverso puede hacer el reclamo correspondiente al laboratorio, a la farmacéutica y demás. Muy bien, bueno, para llevar tranquilidad entonces, muchísimas gracias, a vos, Lauri. Elio. Un placer. Bueno, seguimos hablando por supuesto con la vacuna, pero bueno, ¿cómo son los preparativos de la llegada de la vacuna aquí en la Argentina y también los preparativos del plan masivo de vacunación? Vamos a hablar de esto con Ángela Gentile, ella es infectóloga, y bueno, y estará reunida con el presidente también para hablar con respecto a esto. Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Ángela, a ver, varias preguntas que nos surgen a todos. En primer lugar, si realmente existe alguna fecha cierta de una llegada de una vacuna aquí en la Argentina. Bueno, en realidad el Ministerio de Salud está haciendo contacto con varias entidades productoras de vacunas a los fines de elaborar convenios para que en el caso que las vacunas sean aprobadas y cumplimenten los datos de seguridad y de eficacia, podamos tener como prioridad para la adquisición, habida cuenta que hay muchos países que están queriendo exactamente lo mismo. Paralelamente está trabajando la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en la cual yo trabajo hace muchos años en ese marco, no es de ahora, sino desde 10 años atrás, y que trabajamos mucho en la incorporación de vacunas al esquema nacional, donde se está viendo las características de las vacunas, hablando de la logística, la preparación para la cadena de frío. Son vacunas, muchas de ellas que exigen mucha logística. La vacuna de Pfizer hay que conservarla a -70. Claro. ¿Y estamos preparados para eso, Ángela? Estamos preparados y tenemos que prepararnos más todavía, porque a nivel de los vacunatorios, a nivel de la atención primaria, no contamos con freezer a -70. Yo trabajo en el hospital de niños, y en el vacunatorio del hospital de niños no hay un freezer a -70. Esto habitualmente lo tenemos en el hospital, pero más relacionado con la investigación de biológicos. Pero hay una situación intermedia, que una vez que la vacuna sale del freezer a -70, se podría llegar a guardar entre 3 a 5 días con hielo seco y con otras consideraciones intermedias. Y eso es lo que se está ajustando en la cadena de frío. Claro. No solamente cómo se tienen que conservar cuando recién llegan al país, sino también todos los estadios intermedios de distribución. Claro, internamente, decís, internamente en el país. Rural. Exactamente, incluso en lo rural, porque no solamente es la ciudad, áreas que están más alejadas de las grandes ciudades. La vacuna de AstraZeneca no tiene requerimientos de cadena de frío. Se puede dar como siempre, mejor dicho, los tiene, pero los habituales. Se da entre 2 y 8 grados, que es lo que habitualmente es lo que uno conserva todas las vacunas de calendario, ¿no es cierto? Así que bueno, se está un poco preparando, y no solamente la conservación en cada lugar, cómo va a llegar desde Buenos Aires a cada una de las jurisdicciones, cómo va a ser el transporte, cómo la persona va a tener individualizado qué tipo de vacuna usó. Porque usted piense que puede ser que al país entren 2 o 3 vacunas y no hay intercambio. Yo no me puedo dar la primera dosis de la vacuna A y la segunda dosis de la vacuna B. Súper interesante esto que estás marcando, Ángela. Tengo que usar el mismo producto. Entonces se está preparando todo para asegurar
que eso se cumpla. Está bien, Tanto almacenamiento, con el entonces, para repasar, Ángela, perdóname, pero nos quedamos ya sin tiempo, pero es almacenamiento, transporte, por otro lado, que es lo que más, y trazabilidad, ¿no? Para tener siempre seguir con la misma vacuna, en la primera dosis y después en la segunda. Ángela, te vamos a volver a molestar. Trazabilidad Sí. para ver eso y trazabilidad por seguridad. Claro, Porque también claro. es importante luego una vigilancia activa de lo que uno se vacunó. Claro. Ángela, te vamos a volver a molestar seguramente. Te mando un beso grande. Muchas gracias. Gracias. Hasta muchas luego. gracias. Buenas Adiós. tardes. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.